Muy buenos días, señores del canal de Conociendo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y también de actualidad con respecto a lo que es el incremento del ISC en el Perú, ¿verdad? El ISC, como vamos a explicar dentro de un momento más, vamos a explicar sus conceptos, cuáles son sus pros, sus contras y algunas de repente recomendaciones para nosotros como usuarios o también de repente para medidas que pueda tomar el gobierno de manera oportuna, ¿verdad? Comenzamos el video. Bien, como les comentaba el día de hoy, tenemos las noticias de que el día 9 de mayo del 2018, hace 2 días prácticamente, se ha autorizado y se ha aprobado también lo que se llama el decreto legislativo con respecto al aumento del ISC, que es el impuesto selectivo al consumo, que forma parte de la familia de los impuestos de tipo indirecto, junto con el IGB, que normalmente lo paga el consumidor, ¿verdad? Bien, entonces el ISC lo estamos definiendo como un impuesto indirecto que normalmente sirve para formar parte de lo que son los ingresos fiscales dentro de la política fiscal de un país, ¿verdad? Bien, este tipo de impuestos son aplicados normalmente a lo que son artículos de tipo suntuario, que quiere decir que no son bienes de primera necesidad. En este caso se están aplicando a combustibles, a bebidas azucaradas y también a licores, ¿verdad? Bien, esta alza está destinada a ocurrir lo que se llama también las externalidades. Hay un tema con respecto a ello porque el aumento de este tipo de impuestos también se le puede dar por el lado de que las externalidades pueden ser controladas. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son prácticamente la consecuencia de un hecho económico, ¿no? O sea, muy bien podemos tomar una determinación por política económica, una decisión, pero esa tiene una repercusión, tiene algo que alrededor puede ser afectado. En este caso, si estamos haciendo la reducción de este tipo de impuestos, quiere decir que obviamente es porque se necesita de repente mejorar la salud de las personas, o en todo caso dejar que el índice de personas de consumo de alcohol en un determinado país tienda a reducirse. Entonces, por ese lado son las externalidades las que también se pueden manipular con este tipo de medidas. Bien, este tipo de impuestos no son normalmente la fuente de ingreso principal en una política fiscal de un país, porque normalmente tenemos otro tipo de impuestos que son de primera mano, como son los impuestos directos, ¿verdad? Que ya lo conocen. Ahora, esta última alza que se realizó con el ISC fue básicamente la más llamada por los medios y que preocupó bastante, fue en el 2013, ¿sí? Fue en el 2013, donde también hubo un aumento a lo que prácticamente también son ahora los cigarrillos y también las bebidas alcohólicas. Ahora, este tipo de alza normalmente se le tiende a llamar a la inflación, pero la inflación es por definición un aumento de los precios, ¿no? Un aumento de los precios en un determinado periodo, o sea, digamos, es la variación de los precios, digamos, consecutivamente, es en realidad, digamos, dentro del tiempo, pero en este caso es muy distinto el concepto, porque este es un impuesto que se da a un determinado monto y ahí nomás va a quedar. No va a aumentarse como ocurre en una inflación normal. A este tipo de conceptos se le llama impacto inflacionario. Entonces eso no es necesariamente lo que algunas personas ahorita la confunden con inflación o como también la están llamando ahorita un paquetazo económico. Eso no es así. No es así. Se está dando un tope, una medida en la cual ya se ha hecho el aumento de este tipo de bienes en los cuales no va a aumentar más. Entonces, no digamos que es una inflación por ese lado, sino una medida de tipo de impacto inflacionario. Pasemos a lo que son los pros. Bien, dentro de los pros de este aumento del impuesto al ICC, tenemos que en realidad con este aumento se está buscando que haya un menor consumo, o en todo caso también haya una disminución de consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, las que más van a aumentar, les prometo que va a haber un acápite de otros archivos que van a estar al final del video para que ustedes puedan revisar mis cifras, ¿no? Donde vamos a poder explicar lo que les estoy diciendo.
la disminución del consumo de alcohol en el sentido no necesariamente de las bebidas comúnmente de índole social como son las cervezas, ¿no? Sino que van a ser las de mayor valor alcohólico. Por ejemplo, estamos hablando del pisco, del vodka, del whisky. Entonces, todas estas bebidas que son caras de por sí, no escapan mucho a la canasta básica familiar de muchas personas. Entonces, estas son las que van a ser más afectadas con respecto a este tipo de alza, ¿verdad? Esos son, digamos, el pro, ¿no? La disminución del consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, el consumo también de combustibles se va a ver afectado. El consumo de combustibles, lo que se quiere ver en este lado como pro, es que también se disminuye un poco la contaminación. O sea, la contaminación con autos viejos, con autos que ya no son del año y que en todo caso las nuevas tecnologías nos están dando mejores opciones de gas, o en todo caso de no necesariamente utilización de lo que son la gasolina o el petróleo, ¿no? Lo que son, digamos, altos contaminantes, ¿no? Lo que ya tenemos mucho tiempo atrás teniendo contaminado el ambiente. Y aparte, otro pro es que también contribuye a la disminución del parque automotor, porque el subir el precio a lo que son autos nuevos y que son de consumo particular, ojo, no son los bienes de capital, los autos de bienes de capital que son, digamos, las pickups para las mineras o algún otro tipo de unidades que son netamente para la industria, esas no están subiendo su precio. Quiere decir que este tipo de auto, los nuevos, entonces van a disminuir en su consumo porque el precio obviamente está más alto, pero básicamente se quiere reducir un poco el parque automotor de Lima porque está altamente saturado. Y lo peor de todo es que esta saturación tiene una mezcla entre autos que deben estar ya dados de baja y con el nuevo parque automotor. Entonces, hay un pro y un contra en esto que estamos mencionando, porque realmente deberíamos estar beneficiados en el sentido de mejorar el parque automotor y no de aumentarlo. En todo caso, eso sí ya vendría a ser otro tipo de conversación más adelante. Ahora, ¿qué otro pro encontramos con este tipo de aumento en el ISC? Tenemos que, si al disminuir el consumo de estas bebidas alcohólicas, quiere decir en todo caso que nuestra sociedad un poco como que se va a calmar. Estamos viendo, según la cifra que le voy a dar más adelante, que el índice de personas jóvenes, adolescentes, está teniendo sus primeras bebidas o tomando sus primeras bebidas desde muy temprana edad. Entonces eso hace que ya prácticamente psicológicamente y socialmente tengan una serie de formaciones, por decirlo así, porque prácticamente ya no es una cosa normal tener jóvenes que ya se estén dedicando a consumir bebidas alcohólicas desde muy temprana edad, ¿no? Estamos hablando de 13 años, 14 años, 15 años, ¿no? Donde prácticamente debería estar dedicados a otro tipo de actividades, ¿no? Ahora, en contra, el ISC, ¿qué tipo de medidas en contra pueden tener? Uno, que se va a promover lo que se llama la adulteración de este tipo de cigarros, o en todo caso bebidas alcohólicas, porque si obviamente la que tiene más, digamos, bienes sustitutos dentro de esta gama de bienes que son suntuarios, pues prácticamente se pueden hablar de bebidas de baja calidad, ¿no? O en todo caso entrada de contrabando con productos que no son controlados por DIGESA. Entonces eso nos va a tomar problemas más adelante en salud. Obviamente también el problema de los excesos en las bebidas nos trae un problema de salud que también debería estar en pro, porque también tenemos muchas personas que a muy temprana edad tienen problemas de cirrosis, tienen problemas hepático, y eso hace que baje su productividad a la sociedad, ¿no? Entonces, o la empresa. Entonces eso también es un pro. Eso me ha pasado por alto. ¿Qué más? Se evadirá también lo que se llama la información contable, ¿no? O sea, un empresario de repente ya no mencionará que ha comprado tanta cantidad como antes para poder pagar menos impuestos, ¿verdad? También afectará el precio, como lo habíamos mencionado. De todas maneras, el combustible tiene un aumento, y eso sumado al aumento del petróleo y sus derivados a nivel mundial, pues ha sido un mal momento. Entonces va a haber una subida
de precios con el combustible, sobre todo los de alto octanaje, que son utilizados por los camiones, que son los que trasladan, o lo que pagamos por flete, ¿no? Lo que trasladan grandes cantidades de alimentos hacia la capital. Entonces se van a ver afectados en el tema de los precios. De todas maneras se va a ver afectado, pero no es algo que se vaya repitiendo, sino que prácticamente se está diciendo hasta aquí nomás va a tener que subir, ¿no? Entonces no se está hablando de una inflación, sino está hablándose de un impacto inflacionario. Bien, ¿qué recomendaciones podemos dar con respecto a este tipo de alzas? Bien, por la salud de nosotros, las bebidas azucaradas, también había que mencionarlos, algunas bebidas azucaradas, por el bien de nosotros, felizmente, vamos a comenzar a tener un poco más de cuidado con nuestra salud al momento de poder consumir este tipo de bebidas, porque aumentan nuestro peso o aumentan de repente hasta nuestro colesterol, ¿no? Sería muy bueno de repente que se nos informara mucho de lo que son las propiedades nutricionales de cada alimento o bebida que nosotros consumamos, ¿no? O sea, en una hamburguesa quisiera ver cuántas calorías son las que estoy tomando o comiendo en un determinado momento para poder saber si mi dieta está balanceada o no. Ahora, otra recomendación que se podría dar con respecto a este tipo de medidas es que si se va a subir el impuesto, por un lado, que es el de artículos suntuarios, que muy poca gente accede, ¿no? Vamos a ver, como le digo, en la parte final les voy a mostrar las cifras. La gran mayoría paga el IGB, entonces otros demás impuestos también pueden ser disminuidos. O sea que si subo por un lado el ISC para determinadas personas, puedo disminuirlos de manera escalonada quizás, otro para que sí más o menos esté equilibrado y no promueva el alza de precios. Entonces eso sí podría ser una medida de recomendación para este tipo de aumentos dentro de los impuestos, porque en realidad basta que se mueva un poco esta brecha impositiva, tenemos alta repercusión en los precios, y eso prácticamente no es conveniente para una economía como la nuestra, en donde venimos prácticamente de una encuesta que nos dice que la pobreza ha aumentado, pero dentro de los comentarios de la pobreza que ha aumentado, es un poco matemáticamente discutible, porque hay un error de 5% mientras la variación es de 1%. Entonces, es discutible y quizás lo podemos conversar en otro video. No quisiera que se haga muy largo este video con respecto al ISC, pero de todas maneras te dejo este tipo de comentario de manera personal para que puedas tener tu apreciación personal tuya también y puedas compartirlo en los comentarios que viene en la parte de abajo de este video. Si quieres puedes compartirlo con tus redes o también puedes darle un me gusta y poderte suscribir a nuestro canal. Entonces espero que este video te haya servido un poco para información. Te prometo que terminado la parte en que me toca exponer, te voy a colocar las cifras que estoy manejando para poder darte un poco estos pros y contras dentro del alza de este tipo de impuestos. Entonces, muchas gracias por tu compañía y será hasta otro momento. Gracias. Bien, entonces continuando con la parte de los anexos de esta exposición acerca del tema del aumento del ISC, hay que mencionar entonces que en publicaciones de las redes sociales, en sitios donde prácticamente son noticias un poco más serias, estamos observando cómo afecta estos cambios. Por ejemplo, para las bebidas azucaradas que tienen un contenido mayor o igual al de 6 gramos por 100 miligramos, entonces tendría un aumento de 25%, entiéndase que sería 8% la diferencia. No quiere decir que del 17 que ya tiene se le va a aumentar un 25% más, sino estaríamos aumentándole prácticamente un 42% al precio. Solamente se hablaría de que ahora vendría a tener este valor del ISC para esta bebida azucarada de un 25% y ya no de un 17% como anteriormente, o sea, no hay diferencia de 8%. Ahora, los cigarrillos se ven afectados en donde prácticamente este impuesto será de 0.27 por cigarrillo, o sea, son 30 céntimos, lo que normalmente estábamos pagando un sol la unidad, quizás en algunos lugares podría haberse afectado a un sol 30, un sol 50 o quizás a un sol 20, ¿no? Depende mucho de la persona que haga la venta. Las bebidas alcohólicas, bueno, tienen un aumento importante, sobre todo en las que tienen 20 grados de alcohol, a más en casi un 40%, ese es el aumento más importante, porque en las que son las bebidas
de consumo masivo solamente están llegando prácticamente a un 25%, ¿no? Precio de venta al público. Los combustibles sí estábamos mencionando que prácticamente lo más caro son los de el diésel B5, en donde prácticamente sí tiene pues un aumento mayor. Entonces, estos son prácticamente los que son más afectados porque son los que traen y aumentan el flete de las mercaderías, ¿no? Las mercancías, mientras que el gas oil de 84, 90 y 95 prácticamente aumentan un poco, pero de todas maneras es considerado porque el aumento del combustible llama a que se aumente el precio de los demás bienes, ¿verdad? Ahora, el precio de los vehículos, estamos viendo que hay un aumento más en los usados que en los nuevos, porque prácticamente lo que se quiere ya es que prácticamente el parque automotor se esté renovando, pero también que no se renueve tanto o aumente tanto, porque tenemos este problema de que la capital ya está saturada completamente con el tráfico vehicular. Bien, vamos a ver más adelante la explicación acerca de esto, pero con respecto a si ustedes tienen de repente un conocimiento más allá de lo que son este tipo de normas o decretos supremos, las partidas arancelarias, se está hablando completamente o netamente de cuál es el producto específicamente, o sea, acá no hay duda ya, porque si tenemos la partida arancelaria, se da específicamente qué producto será, ¿no? Entonces aquí tenemos para que ustedes puedan tomar nota o quizás capturarlo, que son estos partidas arancelarias 2202.10.00.00, ¿verdad? Entonces esto incluye un agua, incluida el agua mineral. Quiere decir que en este tiempo que todavía estamos pasando en invierno, vamos a tener prácticamente el agua más cara, ¿no? Esto de repente se ve reflejado en el precio en el verano próximo. Bien, el cigarrillo y alcohol también se ven afectados con sus partidas arancelarias. Acá está el artículo que está modificado en 0.27 por cigarrillo. O sea, estamos mostrando lo que prácticamente la ley indica. La ley indica lo anterior, que era el cuadro resumen, pero también la ley indica estas partidas arancelarias que son prácticamente los productos que son mencionados sin ningún tipo o error para las personas que conocen el uso de estas partidas. La gasolina, como lo estaba mencionando, están las partidas arancelarias aquí para que la puedan observar. Y también, por último, tenemos el diésel B5, es el más caro, ¿sí? Y por último, lo que habíamos mencionado, las partidas arancelarias para los vehículos nuevos, para los vehículos ensamblados y conseguidos aquí, y lo que son las motocicletas o velocípedos nuevos también, ¿no? Entonces, el cuadro anterior ya acá tiene digamos, su mención dentro de lo que es el decreto para que no haya ningún tipo de información cruzada o en todo caso sea la más certera. Toda esta fuente viene tanto por la página que estoy haciendo mención y también viene por fuente del peruano, ¿no? Al final, el comentario, la justificación del gobierno que nos indica pues que a partir de la opinión del ministro de Economía y Finanzas es que este tipo de incrementos se dan pues, porque prácticamente el daño colaterales son los servicios de salud y también son impactos graves en la productividad porque vemos personas que tienen que tienen mayor aumento del cansancio porque su respiración no es la misma o porque de repente han pasado un mal fin de semana en tantos excesos, ¿verdad? Ahora, el tema de la obesidad también está aquí en mención y cabe rescatar también que hay un dato correspondiente que a veces los gastos de salud por parte del Estado viene a ser casi el 3% del Producto Interno de un país. Imagínense la cantidad de dólares o de soles que se puede gastar en una situación que se puede evitar, ¿verdad? Entonces, esta es la información que les quería mencionar, pero también hay otra que las vamos a pasar. Ahora, a continuación, estamos revisando un poco de la incidencia del consumo de alcohol, que también es un poco preocupante y también se daría un poco de la responsabilidad que tiene también este incremento del ISC con respecto a las bebidas alcohólicas. Estamos hablando prácticamente de datos de Perú, ¿sí? Datos de Perú correspondiente a la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que la cantidad de personas que consumen más alcohol está desde 19 a 24 años en aumento
y en una disminución casi entre los 40 y 49, pero un aumento después de los 50 años en lo que es el consumo, ¿no? Es preocupante que gente joven desde 12 a 18 sea casi un 60%, en donde lo que beben más son los hombres que las mujeres, pero es la diferencia casi mínima, ¿verdad? Ahora, en Lima Metropolitana es casi un 89% frente a provincia en un 80%, pero no baja todo este consumo de un 70% de prácticamente la población que se ha sondeado. Ahora, el estrato económico no importa, puede ser bajo, medio o alto, pero hay un 80% en promedio que es preocupante, ¿verdad? Según los estudios, tampoco hay mucha diferencia, inclusive los que tienen un estudio superior consumen más. Bueno, imagínense entonces la repercusión que tiene este tipo de medidas con respecto a tratar de disminuir este consumo de alguna manera indirecta, pero nosotros sabemos que el alcohol en el Perú y los cigarros prácticamente tienen un comportamiento de un bien inelástico, porque prácticamente sea cual sea su aumento en el precio, la cantidad se mantendría, o sea, no significaría mucho. Vamos a ver el siguiente cuadro, que también a continuación, la frecuencia de consumo, por ejemplo, 1 o 2 veces al mes es muy baja, pero una vez a la semana es prácticamente en aumento. 2 veces a la semana siendo un desocupado tiene un 40% alto, imagínense dónde está la pobreza en todo caso. Y un universitario, 2 veces a la semana, hablemos sábado y domingo, un 43%, ¿no? Todo esto va disminuyendo a medida de que, bueno, ya a partir de, basta que sea una vez a la semana, ya se considera prácticamente, si es una vez a la semana sería 4 de 30, o sea, 4 sería nuestro multiplicador con respecto al consumo de alcohol. Si estamos hablando de 2 veces a la semana sería 8 de 30, y lo cual quiere decir que también es importante ese tipo de consumo, ¿no? Estamos hablando con una escala de Alcohólicos Anónimos en donde prácticamente el 1 de 30 básicamente no significa ser un bebedor social, sino de todas maneras ya ser un consumidor habitual, ¿verdad? Las personas que consumen alcohol es bajo en 12%, pero el alcohol más el tabaco son 37%. Es ahí entonces la importancia de este tipo de tratamientos con respecto a impuestos, o en todo caso a medidas prohibitivas de repente en este consumo, o en todo caso preventivas, porque quiere decir que hay más personas que consumen las dos cosas a la vez, y esto entonces se ve reflejado en la producción, se ve reflejado en la salud de los trabajadores, y eso es lo que de repente una empresa o los seguros o las atenciones en el seguro tienden a colapsar en algún momento, porque prácticamente hay personas que vienen por cirrosis, por males hepáticos, por males en pulmones. Entonces todo eso hace que nuestra atención en salud colapse, pudiendo prevenirlo, ¿verdad? Entonces espero que te haya gustado este video. Lo que te prometí estaba aquí en la cifra que estábamos manejando. Somos el tercer país en consumo en Latinoamérica, ¿sí? En consumo de alcohol, y esperemos que sirva de algo poder tener estas medidas preventivas, y dejémoslo de ver solamente como un incremento de precios. Esto no es inflación, como lo mencionaba, sino prácticamente es un efecto inflacionario, ¿verdad? Un impacto inflacionario, como lo estaba mencionando, porque ya tiene una medida. No va a seguir creciendo más los precios, al menos de estos productos, por 1 año, 2 años o 3 años, y esto va a quedar así, salvo que haya pues algunos tipos de movimientos con respecto a precios internacionales, ¿no? Bien, muchas gracias por tu atención. Me queda solamente despedirme e invitarte a que te suscribas al canal.